Productores México presenta. Hola, porque los hijos no vienen con instructivo. Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre la comunicación en la familia. Un tema muy solicitado por todos los papás porque pareciera que es uno de nuestros cocos, ¿verdad? Queremos hablar con nuestros hijos, queremos conocernos bien. Todos los papás en las terapias familiares y los hijos incluso también siempre dicen, a nosotros lo que nos falta es una mejor comunicación. Y fíjense tanto que aprendemos de comunicación en las escuelas, porque ya todos nuestros hijos llevan esa materia, todo lo que nosotros escuchamos sobre lo que es la comunicación efectiva y no lo logramos hacer. Y esto es porque en la comunicación de la familia entran muchos ingredientes, como por ejemplo el manejo de las emociones, que fue el tema previo, porque si nuestras emociones no están reguladas, entonces nosotros no podemos pensar bien lo que queremos decir. También otro ingrediente que entra en juego y que va a ser un tema que vamos a hablar más adelante con una invitada es cuando los padres primero no nos logramos comunicar, ¿no? Cuando el matrimonio, cuando los padres en sus dos roles, de rol de padres y rol de pareja, no logramos hablar cómo nos estamos sintiendo como matrimonio. No estamos logrando decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que necesitamos. Cuando en el rol de padres no podemos llegar a un acuerdo sobre cuál sería la filosofía de educación que vamos a tener en nuestra casa, cuando no logramos comunicarnos en cuanto a las reglas y sus consecuencias naturales, entonces pues está un poco más complicado que la comunicación entre todos pueda fluir. Como este tema de pareja y de padres lo vamos a hablar más adelante, ahorita me voy a centrar un poco más a la comunicación con los hijos, entendiendo nuevamente que si los pilares de la casa no logran ponerse de acuerdo, va a ser más complicado poder tener un diálogo con los hijos. En el proceso de la comunicación, fíjense que de pronto como que queremos hacer las cosas de manera improvisada, ¿no? Sin saber que también habrían formas para poder hablar. Hay una conferencia muy linda que damos, a manera de taller, que es sobre comunicación padres e hijos. Y entonces asisten los padres, asisten los hijos y hacemos una dinámica en la que no tienen ellos que hablar con su propia familia, sino con otras personas y empiezan a expresar lo que ellos piensan y sienten sobre la vida, sobre la adolescencia, sobre el ser padres. Recuerdo que hace poco fui a Tampico, a una institución, y la conclusión de los chicos era que ellos se habían animado a hablar con otros papás porque los papás les prestaban atención. Decían, es que los señores solamente escuchaban, no hablaban. Dejaban que nosotros dijéramos lo que teníamos que decir, no se desesperaban, nos miraban a los ojos y ya que terminábamos de hablar nos hacían preguntas. Por ejemplo, oye, pero a ver, no entiendo bien. Entonces, ¿a ti te gustaría que tus papás se acercaran contigo a platicar en qué momento? Y entonces el adolescente les decía, bueno, pues puede ser cuando acabo de salir de mi cuarto y bajé para algo a la sala y entonces pues en ese momento sí, pero no cuando llegué de malas de la escuela y azoto la puerta y me meto a mi cuarto, ¿no? Pero fíjense cómo esa pregunta de oye, ¿y entonces a ti cómo te gustaría? Se trata entonces de que entre las personas que vamos a estar en la conversación, pero sobre todo ahorita voy a enfocarme a los papás. Fíjense lo que decía este chico. 1, me miraba. Es decir, no en la camioneta, no mientras lavamos trastes, no mientras estoy arreglando la llanta, o sea, para hablar temas importantes, ¿saben? O sea, cuando queremos tener una conexión con el otro. Entonces, 1, me miraba. 2, me dejaba hablar. Es decir, no estaba interrumpiendo. No estaba interrumpiendo
para regañar o para corregir, nada. Entonces no me interrumpe. Tercera, ya que terminaba de hablar, me hacía preguntas, como para que el padre pudiera tratar de clarificar si lo que había entendido por parte del adolescente era correcto o no. Algo que dijeron los papás en ese taller es que les sorprendía que los adolescentes tenían mucho que decir. O sea, de pronto los papás tenemos el concepto de que nuestros hijos no quieren hablar con nosotros y de que, digamos, no tienen nada que expresar que no sea tema de amigos o tema de fiestas. Yo estuve rondando por todos los equipos porque en total creo que eran unas 80 personas. Y yo veía a los adolescentes, sobre todo a los hombres, fíjense, muy curioso, porque normalmente las mujeres somos las que tenemos la etiqueta de pericas, ¿no? Pero yo escuchaba a los adolescentes varones hablar bastante. Y aparte luego me quedaba escuchándolos sobre los temas que decían y entonces era, no, es que nosotros creemos que la vida es así y tenemos mucho miedo, nos sentimos muy inseguros porque no sabemos qué va a pasar en el futuro y nosotros creemos que hay un hueco entre los padres y los hijos. Y yo decía, wow, o sea, qué padre. Entonces, otro elemento que podemos agregar es que los padres creamos que nuestros hijos tienen algo importante que decir. Incluso cuando están pequeñitos puede suceder que nos desesperamos, ¿no? Porque obviamente los niños, el diálogo que van a tener, pues es como pueden, ¿no? O sea, todavía no tienen una capacidad de análisis y se pueden tardar mucho. Yo recuerdo perfecto de mis hijas, ¿no? Que vamos a pensar, llegábamos y rápido a comer o lo que fuera porque hay que seguir con otra actividad y entonces con las dos pasó, ¿no? Entonces, en la escuela me dijo porque Jimena, y entonces tú estás así como de que al grano porque ya nos tenemos que ir, ¿no? Es que el niño pequeño no puede hacer otra cosa. O sea, el niño pequeño tiene que ir trayendo palabras para irlas articulando y no tiene la posibilidad de estructurar una oración con sujeto, verbo y predicado. Y aparte, nos van a decir cosas que para ellos fueron súper trascendentes y que nosotros decimos, ay Dios, ¿y dónde está el drama ahí? O no entiendo dónde está la trascendencia. Porque también luego pueden decir, y es que entonces me enojé porque me dijeron fea, ¿no? Lo típico. Respuesta automática de los padres. ¿Y estás fea? ¿No? No es así. O sea, entonces me enojé y lloré porque me dijeron fea. Pues claro, se siente muy feo que te digan fea, ¿verdad? Fíjense, otra vez, primero validamos, así como lo hablamos en el capítulo anterior. Oye, ¿y tú qué piensas de lo que te dijeron? O sea, paso 2, ¿no? ¿Tú piensas que estás fea? Pues es que, y ya, lo que vaya a decir el niño, ¿no? Pero ahí hay un diálogo donde nosotros, papás, nos tenemos que dar chance y se los dice una mamá que tiene la agenda llenísima y corro y voy y vengo y todo. Y aparte mi cerebro trabaja a 1000 por hora y me cuesta mucho trabajo el diálogo con niños chiquitos. Pero aprovecho los espacios, o sea, trato como yo de también organizar mis tiempos y mi energía como mamá. Y a mí me funciona, por ejemplo, cuando las llevo a la escuela o las recojo, ¿no? Sobre todo con la chiquita, ya la grande pues ya tiene un discurso distinto, entonces pues, nos podemos entender mejor. Pero con la chiquita es, a ver, ¿y cómo te fue en la escuela? Y entonces yo sé que voy a tener media hora de trayecto de la escuela a la casa en la que necesito decirme a mí misma, ahorita tu prioridad es ella. Y entonces, incluso como hasta meterte en su forma de hablar, ¿saben? O sea, por ejemplo, si dice, y entonces Jimena me dijo que, como la otra vez, un ejemplo, que yo estoy muy grande y a mí no se me han caído los dientes y que hoy ya está chiquita y se le cayeron los dientes, ¿no? Digo, estoy haciendo el tono como para que ustedes puedan ver cómo me meto en el diálogo, ¿no? Y le digo, no me digas. Y entonces, ¿tú qué le contestaste? Entonces yo le dije que pues a cada quien se le caen distinto y que no importa y que yo estoy bien. Entonces, mi hija en ese momento dio una buena respuesta, ¿saben?
Entonces yo le tengo que decir, ¡guau, Sofi, qué buena respuesta diste! Me parece muy bien eso que le comentaste y sí es cierto, cada quien es diferente. ¿Y qué más pasó? A ver, cuéntame. ¿Y luego qué te dijo Jimena? ¿Sí se fijan mi tono de voz? O sea, aunque yo vaya manejando, la estoy viendo por el retrovisor, pero en mi tono de voz estoy entrando a su mundo, ¿no? Y luego puedo decir, ¿y tú, Andrea, qué piensas, no? De lo que le dijeron a Sofía. Y empieza un diálogo. Obviamente, fíjense bien, se trata de temas coloquiales que se vale platicar en la camioneta. O se valdría platicar mientras lavamos los trastes, ¿no? O hacemos alguna actividad en casa. Pero si yo me doy cuenta que eso que me está diciendo mi hija me lo dice llorando, me lo dice afligida, entonces no es un tema de camioneta. Ahí es donde podemos seguir el tema, pero yo tengo que saber que ese tema se tiene que retomar, porque ahí hay una emoción que ella necesita poder manejar y hay algo que le está doliendo, ¿no? Entonces, si fuera así, terminamos diálogo coloquial de la camioneta, llegamos a la casa, comemos y después, oye, me gustaría hablar contigo, Sofía. A ver, ven. Entonces, fíjense, ahorita voy a hablar de otro concepto muy padre, ¿no? O sea, quiero hablar contigo, ¿sí? A ver, ven, hija, vamos a sentarnos en la sala. ¿Sí se fijan que es como darle una estructura? O sea, no de en lo que yo meto la ropa a la lavadora. Oye, entonces, ¿qué me estabas diciendo la otra vez de lo de los dientes? No. Esto es un tema importante. No nos vamos a tardar tanto. Probablemente si en ese momento no lo puedo hacer porque tengo que dar consultas, le diré, oye, ¿sabes qué, Sofi? De lo que tú me dijiste, me di cuenta que te estaba doliendo mucho. Me di cuenta que lloraste. Y me gustaría platicarlo contigo. Ahorita no puedo porque me tengo que ir a dar consulta. Pero cuando yo regrese, quiero que lo platiquemos. Y entonces aquí en la sala nos vamos a juntar a platicar. Entonces, fíjense cómo es que yo le estoy dando una cita a mi hija, ¿sí? O sea, aparte, bueno, como yo soy terapeuta, pues ellas escuchan el tema de las citas y las citas y las citas, ¿no? Entonces, yo le estoy dando una cita importante a ella. Le estoy dedicando mi tiempo y le voy a decir que me di cuenta de lo que ella siente y entonces ella ya se va a sentir acompañada. ¿Sí? Que cuando yo regrese vamos a hablarlo. Y entonces ha sido muy lindo porque el lugar que yo he encontrado en casa para que podamos platicar todos, o sea, igual nos podemos sentar papá, mamá, hijas, es la sala. Y entonces, a ver, reunión familiar. Entonces, de pronto la grande dice, oigan, necesito hablar con ustedes, ¿nos podemos sentar a hablar? O le dice primero a su papá, luego me dice a mí o nos dice por separado. Pero eso se llama como darle una estructura donde le vamos a dar importancia. Y tal vez suene ridículo, ¿saben? Porque Sofi tiene 5 años. Entonces, en una niña tan chiquita darle esas formalidades, sí, porque ahí es donde se empieza a sembrar el hábito de la comunicación. El asunto es que los papás queremos hacerlo cuando los hijos están en la adolescencia. Es decir, cuando nos preocupan, ¿no? Cuando estamos viendo que están metidos en riesgo. Hijo, ¿hablamos? Miren, les voy a decir lo que me dicen mis pacientes, ¿eh? Nomás voy a graduar mi lenguaje, obviamente. Pero me dicen, a ver, Moni, ahora si quieren, pues ahora no. Que se vayan a donde los quieren mandar. Pero lo dicen así. O sea, ahora si quieren, pues ahora no. Híjole. Y los papás decimos, claro, yo quiero hablar contigo y no me haces caso. Pues es que sí. O sea, nuestros hijos se quisieron acercar con nosotros muchas veces cuando estaban chiquitos. Muchas veces nos lo pidieron. Muchas veces dijeron papá, mamá, muchas veces. Y como lo que nos iban a decir no lo consideramos importante, entonces los hicimos a un lado. Y entonces luego por eso los hijos dicen, a mí no me haces caso. Yo estoy solo. No te importo. Imagínense cuando nos dicen no te importo. Porque claro que nuestra respuesta automática es, claro que me importas, pero es que tú te la pasas trabajando y es más importante tu trabajo que yo. Pues es que yo trabajo para pagar la colegiatura. Y a ver, alto. O sea, el niño tiene razón. O sea, el niño no entiende que el trabajo es para la colegiatura y para la casa. O sea, el niño lo que ve concreto es, tú pasas demasiado tiempo en el trabajo y cuando yo te pido que platiquemos estás cansado. Pero sí es cierto, papás, estamos cansados. Sí es cierto, tenemos muchos problemas en la cabeza. Sí es cierto. Nos desespera el diálogo de un niño chiquito. Sí es cierto.
O nos mete en conflicto el diálogo de alguien grande, por lo que nos empiezan a contar. Sí, es cierto. Nada más, yo me hago siempre la pregunta que les voy a hacer a ustedes. ¿Y quién es la mamá? ¿Y quién es el papá? ¿Y a quién le toca organizarse? ¿Y a quién le toca dirigir el tema de la comunicación? ¿Y a quién le importa saber qué es lo que están viviendo nuestros hijos? Pues a nosotros. Entonces, estos rituales que yo les estoy mencionando con los niños chicos, se los platico así, aunque me estén escuchando padres y adolescentes, porque ahí es donde empezó el tema. O sea, empezó cuando nosotros los ignoramos, cuando nosotros evaluamos lo que nos decían. Entonces nos metemos a su nivel, encontramos un espacio en el que podamos platicar. Las pláticas se dan sentados, se dan mirándose a los ojos. Ya los regaños y los sermones se pueden dar el papá de pie y el hijo sentado, también, sobre todo cuando son adolescentes, pero luego lo vamos a hablar. Pero cuando es una plática de corazón a corazón, fíjense lo que les estoy diciendo, una conexión de corazón a corazón, donde yo quiero saber qué pasa en el corazón de mi hijo. Me acuerdo perfecto que mi hermano me decía que en una comunidad indígena el saludo no era hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Como lo hacemos nosotros, ¿no? Que la verdad, ni muy bien, gracias, ¿verdad? Que el saludo era ¿cómo está tu corazón? Entonces, ¿qué pasaría si los papás empezáramos a platicar así con nuestros hijos? Oye, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué me quieres platicar que sea importante para ti? Entonces, van a ver la cara de sus hijos, sobre todo cuando están chiquitos. Bueno, se les va a súper iluminar, porque el Superman y la Mujer Maravilla, o sea, los superhéroes del universo, se van a sentar a platicar con ellos. Porque esos somos para ellos, las personas más importantes. Y papás, se los prometo que no estoy hablando de 1 hora, Es impresionante cómo hasta ellos solitos dicen, bueno, y ya, Y fueron 5 minutos. Pero 5 minutos todos los días para mirarlos a los ojos y decirles cómo está tu corazón. Entonces, cuando ellos sean adolescentes y les rompan el corazón, van a llegar y van a decir, me rompieron el corazón, mamá, o me rompieron el corazón, papá, ¿me das un abrazo? Porque ellos van a tener el hábito y la seguridad de que van a encontrar a unos brazos que los van a recibir y unos oídos que van a escuchar. Porque también pudiera ser que aunque los hijos ya estén en la adolescencia y tengan unas pláticas, digamos, con sujeto, verbo y predicado, pues también pueden tirarse al drama porque terminaron con el novio y entonces se van a quedar solteras para siempre y por siempre y la vida se acabó. Y nosotros con la bronca de que si hay que pagar la hipoteca o que si van a cerrar el negocio, lo que sea, ¿no? Y entonces nosotros también los miramos devaluando lo que es más importante para ellos. La realidad es que también si nosotros les platicáramos nuestros problemas a nuestros hijos, ellos dirían de que dónde está el problema, ¿no? Yo creo que incluso si dijéramos, es que tengo que pagar muchísimas cosas, ¿no? Y tú no entiendes. Yo creo que nuestros hijos nos dirían, pues paga con la tarjeta de crédito, o sea, ¿dónde está el problema, no? Porque ellos no alcanzan a comprender cómo es este tema. Entonces, cada quien tiene sus temas importantes. De lo que se trata la comunicación familiar es de poder comprender que hay temas importantes para cada quien. Y que si nosotros nos sentamos a hablar de corazón a corazón para conocer qué es lo que está pasando en ti, entonces ahí se empieza el círculo de la confianza. El círculo de la confianza justo trata de esto, de sentarnos todos de preferencia en un círculo para que todos nos miremos a los ojos y desde chiquititos, y se sienten ellos súper importantes. Entonces desde chiquititos, aunque tenga 1 año o 2 años, también, aunque esté con sus juguetes, pero se le incluye, ¿no? Ya después si el niño se va, no importa, pero se empieza a establecer este ritual. Entonces nos sentamos mirándonos a los ojos, y entonces el tema es que cada quien platique algo. Pero fíjense cómo viene también aquí otra estructura. La persona platica. No es un momento para regañar, no es un momento para sermonar. Se llama círculo de la confianza. No se llama círculo de las reglas y estructura para el deber ser del mundo. No, es círculo de la confianza. Entonces habla una persona y entonces le decimos, oye, ¿y te puedo decir algo? Y la persona va a poder decir, no, solamente quería decirles, en este momento no. ¿Y se vale, papás? Se vale. O la persona podrá decir, sí,
Y entonces nosotros también no vamos a sermonear, porque no es momento de eso, sino más bien una respuesta como empática, ¿no? De, híjole, no lo sabía, me doy cuenta de esto. Después me gustaría hablar contigo del tema, porque entonces ya viene el círculo de el deber ser, pero en ese momento no. Y hay veces que en el círculo de la confianza hay alguien que no quiere hablar. Y me ha tocado cuando les enseño esto a las familias que empiezan, ¿cómo que no vas a hablar? A ver, ¿estamos aquí? ¿No que quieres que te hables con nosotros? A ver, te vamos a escuchar. No quiere hablar, pero ahí está. Y entonces es una manera de comunicarse. Estoy presente, pero no quiero hablar en este momento y es válido. Entonces, los papás también podemos expresar cómo nos sentimos, nada más aguas. No es para desbordarnos con nuestros hijos y que ellos nos sostengan, simplemente para decir, pues quiero decirles que estoy cansado, ¿no? Que estoy cansada o que tengo algunos problemas, pero no se preocupen, yo lo voy a resolver. O sea, esa es la palabra que siempre tiene que estar cuando los papás hablamos de lo que nosotros sentimos, ¿eh? Siento esto, me pasa esto, pero no se preocupen, nosotros lo vamos a resolver. Porque si nosotros solamente decimos cómo nos sentimos y no la otra parte, entonces los hijos se pueden angustiar mucho y sentir que ellos lo tienen que resolver. Entonces, bueno, vayan practicando esta técnica, es súper linda. Incluso una vez con una familia, llegaron los papás muy conmovidos porque me decían que su hija de 8 años había hecho unas invitaciones, ¿no? Y decía, te invito a la junta familiar el viernes a las 7 de la noche en la sala. No faltes. Imagínense qué hermoso, ¿no? Y entonces ahí estaban todos el viernes a las 7 de la tarde para escuchar lo que esa niña quería decir. ¿Se dan cuenta de la importancia? O sea, de cómo todo el mundo se va a sentir importante y va a haber la posibilidad de convocar a junta con las personas que más quiero para poder expresar algo. Ok, vamos a pensar que ya no lo hicieron cuando sus hijos estaban chiquitos, ¿ok? Lo pueden hacer en la adolescencia. Les va a costar más trabajo. O sea, los adolescentes van a resistir y tal vez les dicen, pues ahora no, ¿no? Ay, ya vas a empezar con estas cosas, ¿no? Como dicen mis pacientes, le dicen a los papás, claro, ya fuiste a terapia con Moni y ya te dijo que hicieras esto, ¿no? Y entonces los papás responden, sí, fuimos a terapia con Moni, ¿no? O sí, fuimos a la conferencia o escuchamos el podcast, lo que sea. Sí, porque ¿sabes qué? Antes no sabíamos hacerlo, pero ahora ya sabemos. Y siempre hay una oportunidad como para podernos unir. Nada más que no por esa linda frase su hijo ya les va a contar toda la vida, ¿eh? O sea, no. Esto es como una gotita que va perforando la piedra. Tenemos que tener mucha paciencia, porque nuestros adolescentes tienen razón. Nos buscaron durante mucho tiempo y no les hicimos caso. O nos buscaron y los lastimamos. Entonces ellos se van protegiendo, se van aislando, se van metiendo en el cuarto negro, ¿no? Y no quieren saber de nada más que de sus amigos, porque sus amigos sí los escuchan. Porque los amigos no los sermonean, los amigos no los regañan. Entonces, cuando nosotros queramos saber por qué nuestros hijos no quieren hablar con nosotros, habrá que preguntarnos qué hicimos para que ellos no quisieran hablar con nosotros. Entonces, bueno, en este capítulo les he dado varias técnicas. Es muy importante, nuevamente, empezar por papá y mamá, empezar por el matrimonio, porque eso va a facilitar las cosas. Empezar cuando nuestros hijos están pequeños. Si ya no están pequeños, pues tener paciencia para cuando son adolescentes. Nosotros modelar, incluso que ellos no sean los primeros que tengan que hablar, sino nosotros. Y tener un espacio para poder hablar, que por favor no sea a la hora de la comida. O sea, a la hora de la comida tienen que ser como cosas tal vez más simples, pero cuando hay que hablar algo que es importante para las personas, no sabemos qué va a salir, ¿no? Entonces, cuando está la mesa con todas las cosas en medio, pues pásame la sal o quiero agua, ¿no? Entonces, aquí tiene que ser donde no haya nada. Los celulares se quedan en una canastita, o sea, porque la plática va a durar media hora, 1 hora. Claro que si alguno de los padres es médico, cardiólogo o en mi caso, por ejemplo, que atiendo pacientes muy graves y yo veo que necesito recibir una llamada por algo, entonces en la junta familiar aviso. ¿Saben qué? Voy a tener el celular aquí porque hay una persona que ahorita está en crisis. Si yo veo el celular, lo voy a tomar. Pero si veo que no es esa persona, no lo voy a tomar. Y ya hay un acuerdo donde vemos que son temas de emergencia. Pero si no son de emergencia, el celular se queda fuera y solamente nos miramos a los ojos. Ya después en otros capítulos vamos a hablar de la convivencia familiar, que también son rituales que se pueden empezar a estructurar, pero que tienen que ver con la diversión.
¿no? Que tienen que ver con sacar a pasear al niño interior, le llamo yo, porque cuando lo sacamos a pasear, nuestro niño interior se conecta con el de nuestros hijos. El día de hoy solamente era hablar de cómo comunicarnos. Dense la oportunidad, porque saben una cosa, cuando tenemos las terapias familiares, la verdad nos da mucha tristeza a todos, las familias y a mí, darnos cuenta de que no se conocen, de que no saben cuál es la emoción que tiene el otro. Una paciente alguna vez hizo una carta, hace muchos años, para su papá y le decía: hola, me llamo fulanita, mi color favorito es el verde, me gustan mucho los perros, quiero viajar a Moscú y me siento muy triste porque mi mejor amiga ya no me habla, y mi comida favorita es la lasaña. Y el papá lloraba y lloraba y lloraba. Entonces volteé a verlo y le decía: ¿qué pasa? Y me contestó: es que yo no sabía nada, Moni. Entonces se pueden hacer actividades de preguntas, ¿no? De preguntas para conocer al otro. La otra vez estábamos en una cita médica esperando mi hija y yo, y como es muy importante ayudar a la gente a que se aburra y a que sea creativa para desarrollar otro tipo de procesos mentales, dejé el celular a un lado y le dije: vamos a hacer un juego, ¿no? Y el juego va a ser qué tanto me conoces. Y así estuvimos como media hora, ¿no? Y entonces ya le decía yo: a ver, Andrea, ¿cuál es mi música favorita? Y dice: ay, mamá, no lo sé. Siempre dices, esa me encanta, ¿no? Seguramente se va a quedar como un chiste para toda la vida. Pero ahí descubrimos muchas cosas sobre lo que le gusta a ella y lo que me gusta a mí, aunque vivamos juntas. Entonces, bueno, estas son algunas estrategias. Ustedes encontrarán otras. Lo importante es que puedan unirse de corazón a corazón y que la comunicación familiar pueda servir de base para cuando vengan épocas tan difíciles donde los hijos necesiten saber que existen unas personas muy importantes que están listas para escucharlos y para poderlos contener y ayudar a resolver sus problemas. El día de hoy hablamos sobre el instructivo de la comunicación familiar. Recuerden que los instructivos solamente van a funcionar si los llevamos a la práctica. Así es que todos llevamos tarea y será una tarea tan linda porque van a descubrir lo que hay en el corazón de los miembros de la familia. Hasta la próxima.